Palabras más, con Álvaro García. Doctor Camilo Gómez, candidato a la vicepresidencia de la fórmula de la doctora Marta Lucía Ramírez del Partido Conservador. Bienvenido a Palabras Más. ¿Cómo está, Álvaro? Muy bien, muy complacido de tenerlo acá. Y empiezo por preguntarle lo mismo que le pregunto a todos los protagonistas de esta campaña que vienen aquí a acompañarnos muy amablemente a compartir con nuestros televidentes. ¿Por qué votar por usted y por Marta Lucía y no por los demás candidatos? Porque Marta Lucía Ramírez y Camilo Gómez representan algo diferente, un gobierno diferente que lo que quiere y lo que busca es que haya un país para la gente, luchando primero que todo contra la corrupción, Álvaro. La corrupción nos tiene desbordados. La corrupción en Colombia está siendo un mal peor que el narcotráfico, es un cáncer que nos invadió y tenemos que luchar para que acabemos con la corrupción. La corrupción acaba con las posibilidades de buen sistema de salud, acaba con las posibilidades de una buena y mejor educación. Si la lucha contra la corrupción le va a permitir a Colombia devolver la esperanza, devolver las oportunidades a los colombianos. Eso se lo podremos haber oído a muchos políticos en muchas ocasiones, que hay que acabar con la corrupción. ¿Realmente cuáles son las herramientas y los caminos que proponen ustedes para acabar con la corrupción en Colombia? Hay que hacer, lo primero es decisión política, no tenerle miedo a derrotar a los corruptos. Lo segundo es combinar toda una serie, como dirían los viejos comunistas, todas las formas de lucha contra los corruptos. A los corruptos hay que castigarlos, no tendrán, desde luego, casa por cárcel, que eso es una vergüenza. Los corruptos no tendrán beneficios penales, hay que quitarle la plata a los corruptos, hay que hacer un bloque de búsqueda para que encuentre los bienes de los corruptos. A los corruptos lo que les duele es la plata, hay que quitársela, hay que bloquearlos bancariamente, a ellos y a sus familias, si el dinero de la corrupción contaminó el de sus familias. Hay que hacer que el gobierno sea transparente, que es otro punto fundamental, que las licitaciones no sean amañadas, que los pliegos de las licitaciones no sean preconcebidos, que haya pliegos estándar para que cualquier colombiano que quiera participar en la contratación pública lo pueda hacer. Los funcionarios públicos que presenten el funcionario público y toda su familia las declaraciones de renta al inicio de su labor y al final de su labor para ver qué cambios patrimoniales ha habido, no solo en el funcionario, es en su núcleo familiar principal. Hay que hacer educación a los niños en valores, porque parte del problema es que perdimos ese sentido de lo que es la honestidad, que se encuentra uno un billete en el piso y antes de meterse al bolsillo hay que preguntar de quién es. Lo que nos enseñaban en el colegio a todos nosotros, clases de cívica, de cultura, porque la formación de valores para prevenir la corrupción es fundamental. Transparencia, transparencia, lucha judicial contra la corrupción, castigo a los corruptos y educación, formación en valores, para que con esa mezcla de elementos logremos de verdad hacer una batalla gigantesca contra los corruptos. Ese tema de la formación que usted menciona, ¿por qué se perdió? Porque hay jóvenes que entienden que puede haber licencias éticas y se vuelven corruptos, porque desgraciadamente vemos eso. Muchos jóvenes participando en actos de corrupción, en manejos de temas del Estado, por ejemplo. Claro, los jóvenes y muchos niños han perdido ese valor y ese respeto al principal valor de la honestidad. Primero porque el problema de la calidad de educación también ha generado en parte que eso se pierda. La formación debe venir desde los hogares, desde los colegios, en ambos sitios, en hogares y colegios. Y tercero, la sociedad colombiana, a raíz de todo lo que ha pasado por el narcotráfico principalmente, generó una cultura del dinero fácil. Antes el dinero mejor ganado era el dinero más trabajado. Ahora la gente cree que el dinero fácil es el de aquí como voy yo. El dinero fácil es el del avivato que se queda con una tajada. Ese no es el dinero bueno, eso hay que cambiarlo. Ese aquí como voy yo, ese dinero de los mañosos, hay que acabarlo. Y otra cosa que ha pasado, se le perdió el temor reverencial a la justicia. A la justicia los ladrones, los corruptos, los zampones no le temen a la justicia, porque hay un problema serio de corrupción dentro de la justicia, el primer paso que hay que hacer es recuperar el temor por los jueces y por la justicia, ese temor reverencial sano a la aplicación de la ley.
No puede ser, Álvaro, que en Colombia capturan 5 delincuentes en flagrancia y 4 salen libres al día siguiente. Eso no puede seguir pasando. Y lo mismo con los corruptos. No puede pasar que los corruptos los pillan, pagan unos 2 añitos de cárcel y se quedan con la plata. Se le pierde el temor a la justicia y eso hace que la sociedad pierda ese valor de proteger el bien público, porque el bien público es sagrado. ¿Usted por qué aceptó la vicepresidencia de la campaña de la doctora Marta Lucía? Porque primero creo en una mujer valiente como Marta Lucía. Creo en que es el momento de una mujer presidenta de Colombia. Segundo, Álvaro, yo estaba retirado de la política, dedicado a mis actividades privadas, pero si uno no se pone las botas y se mete un poco a intentar cambiar el país, pues esto no va a cambiar. Otros candidatos son políticos tradicionales, ni Marta Lucía ni yo lo somos. Y creo que si uno quiere que las cosas cambien, tiene uno que hacer el esfuerzo de meterse e intentarlo, con honestidad, con franqueza, con ganas. Y como lo digo, creo en las mujeres de Colombia que son echadas para adelante y Marta Lucía es el mejor ejemplo de ellas. ¿Por qué dice usted que es el momento de que una mujer llegue a la presidencia de Colombia? ¿Cuál es la diferencia entre una mujer y un hombre en la presidencia de un país? Bueno, creo que América Latina está dando los ejemplos. Argentina, Chile, Brasil, Europa hasta Alemania. En fin, creo que hay mujeres que lo están haciendo bien porque las mujeres tienen una forma especial de ver y de hacer las cosas. Tienen una capacidad especial de manejar los problemas. Son madres, son trabajadoras, son profesionales, son esposas al mismo tiempo. Y cuando una mujer se prepara, demuestra, como ha demostrado Marta Lucía Ramírez, que es muy capaz de manejar los problemas críticos como el de la seguridad o los problemas de fondo como los del comercio exterior de Colombia, pues creo que hay que darle la oportunidad a ella, a una mujer en la que Colombia debe creer, a ella una mujer que va a luchar por las mujeres, porque no haya una mujer detrás de cada hombre, sino una mujer al lado de cada hombre. Doctor Camilo, ¿de dónde viene su afinidad ideológica con el Partido Conservador? ¿Qué tiene que ver en eso su formación, su familia, sus estudios? ¿Cómo se conforma ese pensamiento conservador al cual usted se siente cercano? Desde pequeño, mis padres han sido conservadores. Mi padre viene de un pueblito que se llama Suaita, en Santander, una zona bellísima. Nació en Suaita, el abuelo era un campesino de Santander, y en Suaita mi padre tuvo la oportunidad, porque el abuelo trabajó muy duro, de venir a estudiar a Bogotá. Su familia luego fue desplazada por la violencia de los años 50 y acabaron viviendo en Bogotá precisamente porque eran conservadores. Mi madre, hija de un boticario de Anorí, Antioquia, llegó a Bogotá porque el abuelo decidió que ella debía estudiar universidad. Una de las primeras mujeres profesionales de Colombia, microbióloga, 35 años, profesora de la Universidad de los Andes, la profesora tal vez más antigua que ha tenido la universidad. Ambos con ideología conservadora. Y desde luego, desde chiquito, empecé a oír y a inquietarme con la política. Mi papá era un médico que le encantaba la política y me hablaba constantemente de qué era el Partido Conservador. Él era alvarista, laurianista más exactamente. En mi casa se empacaron votos de Evaristo Surdice en el año 70. Yo estaba muy pequeñito, desde luego, pero ayudaba a doblarlos cuando se hacía eso. Y desde ahí, ya en la universidad, pues se va uno formando en la ciencia política. Yo estudié Derecho y paralelo a eso sabía ciencia política y empecé a encontrar las afinidades con un partido que cree en lo social, que cree en el sector privado, que cree en que hay que generar riqueza para todos, pero partiendo de la defensa de la propiedad privada, que cree en la institucionalidad. Y aquí sigo como conservador siempre, toda la vida. No me he ido cambiando de un partido para otro, consecuente desde chiquito. ¿Cuáles han sido los aportes históricos importantes, claves del conservatismo a la historia del país? Yo creo que muchos, Álvaro, tanto en la última constitución, en la constitución del 86, el Partido Conservador es el que más ha luchado por la paz. Yo ahora oigo al presidente Santos diciendo que si no hay reelección no hay paz. Me parece que eso es carreta. El Partido Conservador con Belisario Betancur, con Andrés Pastrana, con el mismo Misael Pastrana,
han sido los que más esfuerzos han hecho por la paz. El Partido Conservador ha sido el más preocupado por los temas sociales. Cuando Germán Vargas, por ejemplo, habla de los programas de vivienda gratis, yo hago memoria, y ¿sabe, Álvaro, cuál fue el primer programa de vivienda gratis? El de Guillermo León Valencia, en los años 60, que construyó no las 40.000 o menos que construyó Germán Vargas, 65.000 viviendas gratis. Y el segundo gran programa de viviendas en Colombia lo hizo Belisario Betancur. El UPAC, que le dio vivienda a muchos colombianos, lo hizo Misael Pastrana. La reconstrucción del eje cafetero, donde se construyeron 120.000 viviendas, la hizo Andrés Pastrana. El Partido Conservador le ha aportado mucho a Colombia. ¿Cuándo conoció a Andrés Pastrana, que es una figura con la que usted ha transitado por la vida política desde muy joven? ¿Y qué ha encontrado en Andrés Pastrana desde lo político y lo personal que lo ha mantenido, digamos, junto a él durante tanto tiempo? Yo conozco al presidente Pastrana en la campaña de Álvaro Gómez, aún estando yo en la universidad. Él ya, desde luego, se había graduado, yo le digo que es bastante mayor. Y en la universidad, en los últimos años de mi carrera, está la campaña de Álvaro Gómez. Empiezo a trabajar en la campaña de Álvaro Gómez, haciendo algunos asuntos técnicos de la campaña. La primera que hace, por ejemplo, mercadeo telefónico, es esa campaña. Y ahí conozco a Andrés Pastrana. Nos hacemos amigos, él llega a manejar la campaña en Bogotá y empezamos a cultivar esa amistad. Durante mucho tiempo lo acompaño en la alcaldía de Bogotá, en su campaña, soy su secretario privado en la alcaldía, el de gerente de la empresa de las basuras, que privatizó las basuras en Bogotá y solucionó ese problema. Y luego, obviamente, en la primera campaña y en la segunda a la presidencia, estuvimos juntos y hemos cultivado una gran amistad. Me siento muy honrado y muy orgulloso de tener un buen amigo como es Andrés Pastrana. Si quiere una característica que lo defina, un amigo leal, absolutamente leal. Ahora mencionaba usted, doctor Camilo, el tema del EDIS y de las basuras en Bogotá. Usted participó directamente en ese proceso de cambio y hoy la gran conmoción que estamos viendo en Bogotá tiene que ver con el intento del alcalde Petro de cambiar ese modelo. ¿Cuál es su apreciación, su punto de vista de lo que pasó con el alcalde Petro en Bogotá a raíz de ese tema y todo lo que se desencadenó después? Yo creo que el alcalde Petro hizo algo acertado. Decidió, cuando llegó a la alcaldía, plasmar su ideología política en un programa de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con esa ideología política. No me gusta cómo maneja la ciudad, pero tuvo por lo menos el valor de decir: yo soy un hombre de izquierda y voy a volver públicos los servicios, que hoy son privados. Pero se equivocó, porque es un pésimo administrador. Hizo mal el proceso, lo hubiera podido hacer bien, sin violar normas. Yo, en la vida jurídica, en mi oficina legal, una de las especialidades es precisamente el tema de regulación de servicios públicos. Y cuando uno analiza lo que Petro hizo, creo que no dejó una sola norma del sistema de aseo sin violar. Él hubiera podido, si quería volverlo público, debería haber hecho un proceso correcto. Pero no solo las fallas no están ahí, Bogotá está llena de huecos, la inseguridad se disparó. Bogotá no le cabe un trancón más, se volvió una ciudad agresiva, difícil, compleja, porque no hay administración. Y esta inestabilidad que ha generado tutelas aquí, tutelas allá, pues tampoco han permitido que la institucionalidad de Bogotá funcione correctamente. Petro, independientemente de que haya sido destituido o no, creo que ha sido un alcalde malo, un mal administrador. Lo invito a que hagamos una pausa, doctor Camilo, para venir a hablar ya en detalle de esta campaña en la que estamos pendientes que se resuelva.